Bueno, ahora sí, ya vamos a terminar el tema 4 para que comencemos con el tema 5, que es un poquito más conceptual que otra cosa. Bueno, al menos nada más la primera parte de ese tema y ya después vemos algo que les va, en estas dos clases, algo que les va a servir mucho para cálculo vectorial, para el primer tema de vectorial. Entonces, bueno, habíamos comenzado a ver lo que es la proyección y nos habíamos quedado en este ejemplo. Nos dice obtén la matriz más cercana a P en el subespacio D. Tenemos aquí este subespacio de dimensión 2 bajo el producto interno que pues hemos manejado usualmente en matrices. La traza de una matriz transpuesta por otra matriz. Entonces, nada más recordando un poquito de lo que habíamos visto, si tenemos un subespacio, tenemos un vector por acá, entonces podemos calcular una proyección, que es la sombra del vector en el subespacio, de esta forma, que se nos cree un triángulo rectángulo. Y entonces, pues aquí abajo tendríamos lo que es la proyección del vector sobre el subespacio. Y para que podamos calcular esta proyección, pues necesitamos una base ortogonal. Siempre necesitamos una base ortogonal cada vez que estemos realizando combinaciones lineales con producto interno, que la proyección es una de ellas, para que podamos tener el resultado correcto. Entonces, vamos a calcular la matriz más cercana a P en el subespacio D. Y al hablar de la matriz más cercana, pues estamos hablando de la proyección. Bueno, como habíamos comentado en otras sesiones, para poder calcular una base ortogonal necesitamos partir de un vector, cual, pues el que queramos al momento el que queramos. Entonces, podemos realizar lo siguiente. Ya que tenemos este subespacio, entonces, pues vamos a seleccionar un vector de ahí, que va a ser nuestra matriz E1. Y pues, bueno, si están de acuerdo, podemos seleccionar la matriz 1, 2, 0, 0. Contemplando que A vale 1 y B vale 0. Entonces podemos partir de esa matriz. Aquí nada más una cuestión rápida. No importa con qué matriz inicien. No importa qué base ortogonal ustedes propongan para calcular la proyección. Siempre nos va a dar exactamente la misma. Siempre nos da la misma proyección. Entonces, partiendo de esta matriz, vamos a calcular la otra matriz dentro del subespacio, que es ortogonal, para que sobre ella podamos realizar la proyección. Y pues para ello necesitamos aplicar forzosamente la condición de ortogonalidad. En este caso, para una segunda matriz, el producto interno de esta que acabo de proponer con la matriz genérica del subespacio, pues tiene que ser igual a 0. Y pues aplicamos la regla del producto interno. La traza de esta matriz, la primera matriz transpuesta, ya la voy a colocar transpuesta directamente por la segunda matriz. De esta forma. Y eso pues sigue siendo igual a 0. Y calculando el producto, nada más rápidamente, tenemos aquí la traza de la siguiente matriz. El producto de esta por esta
que sería A más 4A, pues ya sumado directamente nos da 5A. Aquí no nos importa que exista, aquí no nos importa que exista, y el producto de esta por esta, pues vendría siendo 0. Y pues ya podemos calcular la traza. En este caso, pues la traza es 5A más 0. Y en consecuencia tenemos una traza de 5A igual a 0. Que nos arroja el valor de A igual a 0. Si A es igual a 0, al sustituirla en esta matriz, entonces vamos a encontrar la matriz E2 de nuestra base ortogonal. Entonces, me espero aquí para que terminen de anotar el cálculo de la segunda matriz de la base ortogonal. Y ahora ya la anotamos completa. Me avisan cuando terminen de anotar. ¿Qué pasó? Es que nada más tendría una proyección. Porque cuando dicen más cercana en el subespacio que nos indican. Ajá. Vale. Vale, a ver. Pues entonces obtuvimos que A es igual a 0. Y con eso, al sustituirlo en la matriz genérica, encontramos que la matriz E2 con A igual a 0, pues viene siendo 0, 0, 0, B. Y pues podemos elegir un valor para B. ¿Cuál? Pues cualquiera que sea diferente de 0. En este caso nada más es una variable. Entonces cualquiera que sea diferente de 0. Por ejemplo, si B es igual a 1, pues para no complicarnos mucho, nuestro vector E2 vendría siendo este, 0, 0, 0, 1. Y en consecuencia tenemos la base ortogonal con el vector del cual partimos. 1, 2, 0, 0 y 0, 0, 0, 1. Esta sería la base. Les recuerdo, la base ortogonal cambia dependiendo del vector que cada quien elija para comenzar o incluso para seleccionar aquí el segundo vector de la base ortogonal. Entonces, no importa qué base ortogonal usen, mientras sea del subespacio que estén trabajando y que haya ortogonalidad, que efectivamente el producto interno sea 0 entre todos los vectores de la base, pues de todos modos les va a dar el mismo resultado. Entonces, el propio vector que estamos proyectando es el que va a forzar a que cualquier base
mediante la proyección converja a la sombra del vector en el subespacio. Es decir, esta, no importa si la base ortogonal es esta, o si la base ortogonal que seleccionan pues sea esta, o si seleccionan cualquier otra base ortogonal, no importa, siempre va a llegar, converge hacia la misma proyección. Entonces, con base en esto ya podemos calcular la proyección del vector, que en este caso lo voy a poner primero de manera rápida. La proyección de la matriz P en el subespacio D, pues es el producto interno de P con E1 dividido entre producto interno de E1 consigo mismo más P producto interno con el vector E2 dividido entre el producto interno de E2 consigo mismo. De esta forma. Entonces, antes de seguirle, nada más quiero ir por el vector P, bueno, la matriz P. La voy a dejar por aquí. Y pues lo primero que vamos a calcular vendría siendo el producto interno de P con E1, después P con E2, y al final ya tenemos todas las proyecciones sobre cada uno de los vectores al dividir entre E, producto interno consigo mismo, y lo mismo con E2. ¿Qué pasó? Porque es un valor que seleccionamos arbitrariamente. La única condición es que sea diferente de 0, para que no haya un vector nulo y sea linealmente dependiente. No hay nada. A ver, entonces, nada más déjenme cambiar con otro color. Y lo voy a dejar aquí, ya que tenemos la base ortogonal. Entonces, primero voy a realizar este. Lo vamos a hacer poco a poco, hacemos primero una, luego hacemos otra proyección y al final sumamos todo. Entonces, la primera. Que es esta. De acuerdo al producto interno, es la traza de la matriz P transpuesta. 3, 1, menos 1, 2. Por la matriz E1. Dividido entre la traza de E1 transpuesta por E1. Esto nos va a dar el siguiente par de matrices del cual vamos a calcular su respectiva traza. Entonces, producto de este por este sería 3 por 1 menos 1 por 2. 3 menos 2 es 1. Aquí no importa, aquí no importa. Y el producto de este por este pues sería 0. El producto de este por este sería 1 por 1 más 2 por 2 es 5. Y el producto de este por este pues nos da 0. Aquí no importa y aquí no importa. Entonces ya tenemos el primer escalar. La traza aquí vale 1 y abajo vale 5. Entonces lo voy a dejar por el momento ahí. Digo, ya vemos que la traza la podemos calcular rápidamente y ahora la
la retomamos cuando armemos ya toda la proyección. Entonces nada más indíquenme cuando ya le pueda bajar para que calculemos la segunda proyección. ¿Qué pasó? En espacio de 2 dimensiones, sí, por eso necesitamos 2 vectores en la base, exacto. Ajá, exactamente. Ajá, ajá, exactamente. Le vamos a ir agregando proyecciones según el número de vectores que tengamos que nos indique la dimensión. De nada. Sí. ¿Por dónde? De nada. A ver, mientras le voy a ir bajando renglón por renglón. Ahí, aquí este es E2. El producto interno ahora para la segunda proyección. Es este. La matriz P pues también ya la voy a colocar transpuesta. Por la matriz E2 que propusimos como esta. Y pues en el denominador la misma matriz. Aquí pues van a darse cuenta que les queda la misma matriz porque esta matriz E2 de 0, 0, 0, 1 pues es una matriz simétrica. A ver, entonces vamos a calcular los productos siguientes, los dos productos matriciales siguientes. Sería el producto de estos por estos, pues es 0. Y el producto de estos por estos, solo nos queda 2 por 1. 2. Aquí no interesa, aquí no interesa. Producto de esto por este, pues es 0. Producto de este por este, pues nos queda 1. Aquí no interesa y aquí no interesa. Y pues entonces ya podemos formar la proyección. Aquí sí ya voy a poner los elementos. Este valor pues es 1. Este es 5. Este valor es 2. Y este valor es 1. Entonces ya tenemos esos elementos que necesitamos calcular con los productos internos para poder armar la proyección. Y pues ya nada más nos hace falta colocar esos elementos dentro de la proyección, sumar y pues ya tenemos
el resultado de lo que sería la matriz más cercana a P dentro del subespacio, que es su proyección. Entonces, nada más rápidamente. Le dejo por ahí. Y nos queda que la proyección de la matriz P en el subespacio D es un quinto por la matriz E1, 1, 2, 0, 0, más 2 sobre 1, bueno, que es 2, de la matriz 0, 0, 0, 1. Y bueno, ya una vez que tenemos esta proyección, ya podemos sumar. Y al sumar pueden darse cuenta que les va a devolver un quinto de 1, 2, 0. Y aquí va a ser 10. Porque dejé el quinto factorizado, ¿no? Si multiplico el quinto por 1 y 2, pues nos queda aquí quinto por 1 y 2. Al sumar con ceros, pues nos sigue quedando un quinto y 2 quintos. Al sumar un quinto por 0, pues nos va a quedar 0. Y 2 por 1, pues es 2. Para que queden quintos, 2 son 10 quintos. Y esta viene siendo nuestra proyección. Entonces, ya tenemos la matriz más cercana en el subespacio. Vendría siendo esta. La matriz 1 quinto, 0, 2 quintos, 2. Esa es nuestra matriz. ¿Hasta aquí tienen algún comentario? Bueno, pues. Entonces nada más indíquenme cuando terminen de anotar. Para que comencemos a ver el tema de lo que es el operador adjunto y con eso podamos dar pie a verificar de lo que se trata el teorema espectral. Bien. A ver. Y pues finalmente llegamos al tema 5 que se conoce como operadores en espacios con producto interno. Y aquí es donde vamos a mezclar los dos temas anteriores, el tema de producto interno y el tema de transformaciones lineales. ¿Qué pasó, Elian?
No, no es la distancia mínima, porque tendríamos que hacer la resta entre P y la matriz. Más bien sería, la proyección sería la matriz más cercana a P, la que minimiza la distancia. No como tal la distancia, pero sí la que minimiza, la que acerca más el subespacio a P. Ajá, sí, exactamente. La distancia sería, voy a subir rápidamente. La distancia sería esta. Esa es la distancia mínima. La matriz más cercana, pues viene siendo esta, la proyección. Entonces nada más hay que hacer una resta y calcular la norma como comentamos que se calcula la distancia con el producto interno. De nada. Entonces, este tema va a mezclar los dos anteriores, el de producto interno y el de transformaciones lineales. Nada más que en este caso sería única y exclusivamente los operadores lineales. Recordando nada más que es un operador lineal. Si ustedes tienen una transformación que tiene como dominio al espacio vectorial U y como codominio a ese mismo U, entonces a este le llamamos el operador lineal. Y bueno, este operador lineal, a final de cuentas, por ejemplo, si U son polinomios, al transformar bajo T, pues vamos a obtener otro polinomio de las mismas características del dominio. Si está tomando números complejos, pues lo va a transformar en otro número complejo. Entonces, este es el operador lineal. Bueno, ahora, ¿qué es lo que sucede dentro de los operadores lineales? Podemos mezclarlos con el producto interno. Por ejemplo, puedo decir, a ver, tengo un operador lineal T que toma un vector U. Tengo un vector V. Y además tengo un nuevo tipo especial de operador. T asterisco de V. Este operador le vamos a llamar o lo vamos a conocer como el adjunto. Adjunto de T. Operador lineal adjunto. ¿Y cómo calculamos ese operador lineal? Bueno, simplemente viene de la definición del producto interno entre T de U y V. Si tenemos el producto interno de T de U con V, el producto interno que ustedes quieran en el espacio vectorial que ustedes quieran, esto tendría que ser igual a U, producto interno, T adjunto de V. Entonces, este operador que nace a partir del producto interno ya nos está indicando una cuestión importante, que es bajo el producto interno podemos definir un nuevo tipo especial de operador lineal que está relacionado con un operador T cualquiera. Ese es lo que le llamamos el adjunto. Ahora, nada más recordando unas cositas de producto interno. Primero, supongamos que esto es una generalización con números complejos. ¿Se acuerdan qué es lo que necesitamos del producto interno para trabajar con números complejos? Conjugado, exactamente, necesitamos el conjugado. Y si ustedes observan en los productos internos que hemos trabajado con números complejos, el conjugado siempre viene en el segundo vector. Es decir, si este fuera complejo, pues ese iría conjugado. Y entonces el operador adjunto también tendría que conjugarse
mediante esta definición usando el producto interno. Entonces, esa es una cuestión, una característica importante. ¿Por qué? Porque el operador adjunto nos va a definir en términos matriciales que podemos utilizar el conjugado de números complejos. Entonces, si yo tengo un operador lineal T, su adjunto está involucrado con el número complejo, conjugado. Esa es la primera característica, porque hay otra importante. Y para mostrar esa característica, me voy a basar directamente en el producto punto. En el producto punto complejo, que lo comenté en la semana pasada. Entonces, nada más indíquenme cuando le pueda bajar para que comentemos esa parte. Nada más déjenme reescribo para que no queden dos líneas. Y ya queda mejor de esta forma. T adjunto implica el conjugado, o T asterisco implica el conjugado. Ajá. No, aquí nada más estamos tomando en cuenta que estos dos pertenecen al mismo espacio vectorial. Y este V es el que trabajamos aquí, en el adjunto. Nada más es como pues, una lista de dos vectores del dominio de T. Sí, Elian, ¿qué pasó? Ok. ¿Qué pasó? Sí. Sí, así es. Bueno, en esencia se puede tomar el primero, pero al tomar el conjugado del primer vector hay que conjugar todo el producto interno para que así se satisfaga la propiedad de simetría. Pero sí, el segundo vector es el que debe conjugarse de inicio, a menos que se especifique lo contrario. De nada. Vale. A ver. Aquí bajo el producto punto complejo que conocimos, teníamos un vector u, punto, un vector v. Y entonces la forma de definirlo era v conjugado transpuesto por el vector u. Eso, por ejemplo, tomando dos vectores, por ejemplo aquí x, y, punto, el vector AB, se traduce en colocar en forma de renglón A y B, el vector AB, conjugarlo y multiplicar por XY. Aquí quiero que observen lo siguiente.
Dentro de esta expresión, v es el segundo vector. No importa que se coloque al inicio aquí en la regla del producto interno. Dentro de la expresión que nos dice u.v, v ocupa la segunda posición. Y observen cómo en la segunda posición, para que nos devuelva un escalar, que puedan multiplicar este por este, más este por este, y que les devuelva un escalar, pues estamos transponiendo. Eso quiere decir que si generalizamos el producto interno dentro de la definición de adjunto a cualquier producto interno dentro de cualquier espacio vectorial, este vector, aparte de conjugarse como aparece aquí, pues también lo estamos transponiendo. Entonces, T, además de conjugar, establece lo que es la transposición. Conjugado. Y transpuesta. Transpuesta, ahí está. Entonces, lo que tenemos aquí es que este operador lineal, el que le vamos a llamar el adjunto, es una generalización de esa operación matricial que consiste en conjugar y transponer al mismo tiempo. Cuando ustedes tienen una matriz, como por ejemplo puede ser esta, la conjugan y transponen, pues cambian renglones por columnas y calculan el conjugado de cada uno de los elementos que componen la matriz. Eso es lo que me está definiendo el operador adjunto. Ahora, esto en espacios vectoriales de R a la N, C a la N o matrices, pues es un tanto claro. En polinomios o funciones ya no es tan claro porque pues no existirá los conjugados. Sí podemos conjugar los coeficientes de un polinomio, pero no podemos transponer al polinomio. Pero lo que sí conocemos es que todo operador lineal, al ser una transformación, pues tiene una matriz asociada. Entonces, este operador lineal adjunto, que nos generaliza el conjugado transpuesto, en realidad lo que está haciendo es la generalización con la matriz asociada. Que en un momento hablamos de la matriz asociada. Entonces, la manera en la cual podemos calcular un operador adjunto o que da inicio a la definición del operador adjunto es que, como toda transformación lineal posee su matriz asociada, pues entonces eso quiere decir que el adjunto va a permitir conjugar y transponer esa matriz asociada. Eso es lo que está haciendo el adjunto de un operador lineal. Y bueno, eso al tomar esta operación especial con matrices de la conjugación-transposición, hace que se definan diferentes tipos de matrices. Las matrices simétricas, las hermíticas, las antisimétricas, etc. Ese tipo de matrices que, bueno, esencialmente revisaron en álgebra. Que como me han comentado a lo largo del curso, pues no revisaron ese tema muy a fondo. Entonces, aquí vamos a comentar a partir de la definición del operador adjunto, los tipos especiales de matrices que existen, y eso nos va a devolver los tipos especiales de operadores. Y al final de la sesión de hoy nos vamos a centrar básicamente en los operadores simétricos y hermíticos, para que podamos dar pie a lo que es el teorema espectral. ¿Tienen algún comentario hasta aquí? Bueno, entonces indíquenme cuando le pueda bajar, para que nada más comentemos las propiedades del operador adjunto y establezcamos un nuevo tipo de base. Digo, ya habíamos visto las bases en el tema 1,
Las utilizamos, no es cierto, en el tema 2, las utilizamos en el tema 3 de transformaciones, y en el tema anterior conocimos lo que son las bases ortogonales. Ahora vamos a conocer un nuevo tipo especial de matrices de bases. Entonces nada más avísenme cuando ya le pueda mover. Ajá, sí, exactamente. Él es el responsable de que exista precisamente esa operación, transponer y conjugar. Bien, a ver, entonces, rápidamente, propiedades del operador adjunto. Bueno, el número 1 es lineal. Entonces, si nosotros tenemos alfa t más f y le queremos calcular su adjunto, esto nos va a devolver alfa t adjunto más f adjunto, considerando alfa como un número real. Porque recuerden que el conjugado de un número real, pues es el mismo número, al no tener parte imaginaria. Pero esto va a ser como alfa conjugado t adjunto más f adjunto, considerando alfa como un número complejo. Entonces, bajo el campo de los números complejos, forzosamente debemos sacar los escalares del operador adjunto conjugados. Eso es importante que lo tomemos en cuenta. Siempre deben ir conjugados. Como segunda propiedad tenemos que si t tiene inversa, tiene un operador inverso, es invertible el operador, y le calculamos su adjunto, entonces podemos calcular primero el adjunto y a este invertirlo. Entonces la conjugación, transposición y la inversa son intercambiables. Tercera, si tenemos la operación de composición de transformaciones y le calculamos su adjunto, esto es lo mismo que tener el adjunto de f, composición t, adjunto. Y una cuarta propiedad, tenemos que si t adjunto, el operador adjunto es igual al operador lineal t, a este le vamos a llamar un operador autoadjunto. Bueno, ahora nada más quiero hacer un comentario respecto a este último. Un poquito más adelante, como les comenté, vamos a ver tipos especiales de matrices y vamos a ver que aquellos operadores que tengan una matriz simétrica o una matriz hermítica, entonces van a tener la misma matriz tanto para el adjunto como para el operador original. Es decir, podremos pensar que en un momento son autoadjuntos. Y bueno, eso en cierta manera es verdadero desde el punto de vista de los operadores en dimensión finita.
Es decir, los operadores, los espacios vectoriales en los cuales podemos contar el número de vectores en su base, porque hay espacios de dimensión infinita, por ejemplo las funciones. Para las funciones, si engloban todas, absolutamente todas las funciones, pues no pueden contar una base como tal, porque pues sí, hay funciones polinómicas, trigonométricas, exponenciales, hiperbólicas, logarítmicas, pero cuando las empiezan a combinar, por ejemplo esta, x por e a la x, esa función no es una función, no es combinación lineal de una polinómica con una exponencial, porque se están multiplicando. Entonces ese es otro nuevo tipo de función, lo cual hace que todas las funciones estén involucradas en un espacio vectorial de dimensión infinita, tanto en números reales como en números complejos, porque también hay funciones con números complejos. Entonces nada más ahí tengan cuidado, un operador que le vamos a llamar simétrico o hermítico más adelante, sí será autoadjunto en dimensión finita. En dimensión infinita ya no pasa lo mismo. Digo, esto ya escapa del alcance de nuestro curso, porque nada más nos vamos a quedar dentro de la dimensión finita. Y una quinta propiedad nos dice que la matriz asociada al operador lineal T conjugada transpuesta es igual a la matriz asociada al operador adjunto. Pero esta tiene una restricción. B es lo que le llamamos una base ortonormal. En un momento explicamos qué es eso de una base ortonormal. Porque conocemos las bases ortogonales, bases en las cuales los vectores son perpendiculares entre sí. Pero aquí ya es un nuevo tipo de base. Y de hecho este es el tipo de bases más simples que ustedes pueden manejar. Entonces nada más indíquenme cuando terminen de anotar las propiedades y revisamos lo que es una base ortonormal. Vale. A ver, aquí nos quedamos. ¿Qué es una base ortonormal? Bueno, tomemos en cuenta lo siguiente. Solo lo voy a tomar con dos vectores, porque esto es extendible a cualquier número de vectores dentro de una base ortogonal. B es una base ortogonal. Entonces partimos de aquí, es base ortogonal. Entonces, para obtener una base ortonormal, lo único que debemos realizar es lo siguiente. Calculamos la norma de E1 y entonces al vector E1 lo dividimos entre su norma. Eso es el proceso que le llamamos normalizar. De hecho, de ahí viene
La segunda parte de la palabra ortonormal, de normal, viene de normalizar. Estamos realizando el proceso de normalización, que también lo podemos llamar como obtener vectores unitarios. Si ustedes recuerdan cómo definimos al vector unitario, pues es un vector entre su norma. Entonces, una base ortonormal, lo único que está haciendo es tomar una base ortogonal y normalizar cada uno de los vectores en ella. Y en consecuencia tenemos por aquí que B, que contiene a los vectores E1 y E2 unitarios, que además son ortogonales, es lo que le llamamos la base ortonormal. Entonces, aquí vamos a manejar siempre bases ortonormales. Anteriormente, por ejemplo, en la proyección, en la componente vectorial por combinación lineal, siempre usábamos bases ortogonales, pero aquí vamos a utilizar bases ortonormales. Esto que vamos a ver a continuación solo es posible a partir de bases ortonormales. Entonces, aquí nada más subrayo esto de que es súper importante, porque todo lo que vamos a ver a continuación es válido siempre y cuando usemos una base ortonormal. A ver, indíquenme cuando le pueda bajar. Sí, alguien levantó la mano. Sí, Emilio. Exacto, sí. Necesitamos una base ortogonal. Y ya que tenemos la base ortogonal, dividimos cada vector entre su norma para hacerlos unitarios. Exactamente. Sí, sí, es con un circunflejo. Aquí se me pasó. Y aquí debe ser el acento circunflejo para que indique que efectivamente es un vector unitario. Ni nada. ¿Algo más que deseen comentar en lo que terminen de anotar? Sí, de hecho, los vectores unitarios I, J y K son la base ortonormal por excelencia, porque son ortogonales entre sí y además son unitarios. Entonces, esa representación gráfica pues es la misma que la de la base ortogonal. Voy a bajarle un poquito para que recordemos cómo queda la base ortogonal. Por ejemplo, en 3 dimensiones, digamos que esta es nuestra base ortogonal, pero ya la base ortonormal sería aquella en la cual pues todos los vectores tienen la misma magnitud. Entonces vamos a decir que estos tienen la misma magnitud. Se podría formar ya un cubo unitario, un cubo donde cada una de sus aristas vale 1. Entonces, prácticamente es la misma representación. La única diferencia pues es que esta
Esta base ortonormal está contenida dentro de un cuadrado unitario, si es dimensión 2, un cubo unitario, si es dimensión 3, un tesseracto si es dimensión 4 y así sucesivamente. Y pues la base canónica, los vectores I, J y K, son la base ortonormal pues más conocida, porque son precisamente los tres vectores unitarios y perpendiculares entre sí. De hecho, en cálculo vectorial van a conocer otra base ortonormal, que se conoce como el triedro móvil TNB, vector tangente, vector normal y vector binormal. Son tres vectores que ustedes pueden calcular a partir de una curva, por ejemplo, una parábola. Una parábola como esta les puede definir una base ortonormal con estos tres vectores. Se tienen que usar derivadas para que puedan calcular estos vectores. Y a diferencia de los vectores que vamos a utilizar como base ortonormal, como la base canónica que ya la hemos manejado anteriormente, estos vectores Tn y B no son fijos, son vectores variables que van a ir recorriendo cada uno de los puntos de la curva sobre la cual se estén calculando, pero sigue siendo una base ortonormal. Entonces, esas son dos representaciones gráficas de la base ortonormal. De nada. Bueno, adelantándome nada más un poquito a cálculo vectorial, que bueno, de hecho en las otras dos sesiones también nos vamos a adelantar un poquito a cálculo vectorial, porque es un tema que usan directamente en máximos y mínimos multivariable. Estos tres vectores son muy utilizados en los diseños de tres dimensiones, porque lo pongo así nada más rápidamente. Imaginen que pues tienen, no sé, un mundo tridimensional por aquí, y pues tienen a quien es protagonista de su videojuego, y pues la cámara que está enfocando al protagonista, ya sea de la animación o del videojuego, de lo que ustedes quieran, pues resulta que está señalando o está enfocando la acción de lo que estén realizando, pero se va trasladando por una trayectoria, y una trayectoria puede ser una curva como esta, y entonces puede tener un vector tangente, un vector normal y un vector binormal. A ver, vamos a pintarlo de otra forma. El normal es por acá y un vector binormal. Y esa es una base ortonormal, como les dije. ¿Por qué es necesario eso? Bueno, para generar su mundo tridimensional, pues necesitan un sistema de coordenadas, ¿no? Para que digan, a ver, la persona está aquí en las coordenadas tales, el cubito que está aquí al lado está en las coordenadas tales, vale. Pero la cámara no puede guiarse directamente sobre las coordenadas del mundo. La cámara es un ente aparte del mundo tridimensional, y entonces tiene su propio sistema de coordenadas. Ahí es donde entran en escena estos tres vectores, esa base ortonormal, que pues como la cámara se va cambiando, se va moviendo, esta base ortonormal tiene que irse moviendo a lo largo de la trayectoria de la cámara. Entonces, este es un uso que se le da a esta base ortonormal especial. Por eso se le conoce como el triedro móvil, porque conforme se va moviendo sobre la trayectoria, va a ir cambiando los valores de sus vectores. Sigue conservando la perpendicularidad y la normalización de cada uno de los elementos, pero pues les permite cambiar las coordenadas en todo momento conforme se van moviendo por su curva, la curva de la cámara, ¿no? Bueno, pues nada más era un poquito de en qué se usa una base ortonormal.
y pues la van a ver en cálculo vectorial, para que también de cálculo vectorial pues recuerden más que nada este tema. ¿Tienen algún comentario más? Ajá, sí, exactamente. Eso es precisamente lo que sucede. Triedro móvil, así. Triedro móvil. De nada. Bueno, entonces, aquí la cuestión importante de la base ortonormal dentro de los operadores es la siguiente. Por ejemplo, lo voy a poner con un ejemplo de cómo calcular el adjunto. Si yo tomo en cuenta el operador lineal, vamos a utilizar uno de C2. Tengo el operador lineal 2ix más 1 menos y menos x más y. Resulta que este operador lineal necesita forzosamente una base ortonormal para que podamos calcular su adjunto y podamos establecer esa definición de este operador según lo que comentamos hace un momento, para que se preserven sus propiedades. No es de que tome cualquier base, necesita una base ortonormal. La razón por la cual se necesita una base ortonormal es por las proyecciones. Tomemos en cuenta lo siguiente. Si ustedes tienen un vector m, pues lo pueden expresar así. M producto interno E1 dividido entre E1 producto interno E1 con E1 más otro vectorcito. Bueno, pero aquí es E2. Lo tienen de esta forma. El operador adjunto es cualquier otro vector, el que sea, ¿no? En realidad no es importante cuál sea el operador adjunto. Pero la situación por la cual necesitamos una base ortonormal es la siguiente. Si queremos calcular la norma de un vector, vamos, lo voy a poner como E, necesitamos tomar la raíz del vector producto interno consigo mismo, de esta forma. Si queremos tomar la norma al cuadrado, pues entonces de esto se trata de elevar al cuadrado y nos queda únicamente el producto interno. Ay, aquí no es E1, esto nada más es coma. Y nos queda el producto interno. Entonces, este y este, pues son las normas al cuadrado. Y las normas, al ser escalares, las puedo representar de esta forma. La norma al cuadrado, pues es lo mismo que la norma multiplicada por la norma. Pues es un número elevado al cuadrado, ¿no? Un número multiplicado por sí mismo, pues les da el número al cuadrado. Entonces, esto lo puedo expresar así, m por e1
dividido entre la norma de E1 por la norma de E1 por el vector E1 más este dividido entre la norma de E2 multiplicado por la norma de E2 en dirección del vector E2. Ahora, con los escalares podemos asociarlos. Por ejemplo, esta norma la podemos asociar con este vector. Esta norma la podemos asociar con este vector. Observen que esto es el vector E1 entre E1. Este es el vector E2 entre la norma de E2. ¿Esos no son los vectores unitarios? Sí, es normalizar, estamos normalizando. Entonces, eso hace que el adjunto, que lo podemos calcular aquí, tomando en cuenta la definición del producto interno que vimos hace un rato, hace necesario el uso de una base ortonormal. Ahora, podemos usar una base ortogonal siempre y cuando pongamos completa la proyección, pero pues va a ser más complicado por el hecho de que esto no nos va a devolver 1, nos va a devolver otro valor. Y acá, cuando tomamos una base ortonormal, pues las normas pues iban a ser 1 y en consecuencia pues ya tendremos ahí nada más una combinación lineal entre el producto interno usando la definición que tenemos acá. Esta. Bueno, en las lecturas del tema 5, no me acuerdo qué lectura es, déjenme les digo qué lectura es. Es en la lectura 28. En la lectura 28 hay un ejemplo en el cual se utiliza este proceso, justamente este, pero con la base ortonormal, ya una base ortonormal fija, para calcular un adjunto. Nosotros lo vamos a calcular aquí con la matriz asociada. De este vamos a usar la matriz asociada para que obtengamos el adjunto. Entonces, la razón primordial por la cual necesitamos una base ortonormal es precisamente porque si agrupan en su proyección este par de vectores, agrupan este par de vectores y por otro lado pues estos escalares también los dejan, estos escalares normas que son normas los agrupan directamente sobre los vectores E1 y E2, pues siguen teniendo los vectores unitarios, de tal forma que para calcular su adjunto obtendrían esta expresión. Entonces, esta es la razón por la cual forzosamente necesitamos una base ortonormal para que lo que vamos a hacer a continuación funcione. Si no tenemos base ortonormal, entonces lo que vamos a hacer ya no funciona. Precisamente necesitamos esta situación para poder calcular el adjunto. Aquí puse a m como si fuese el vector adjunto, bueno, el operador lineal adjunto, para no estar poniendo toda la notación. T asterisco de v y después intercambiar con la definición del producto interno. Bueno, avísenme cuando terminen de anotar esto para que ya veamos el ejemplo en particular del operador lineal.
Ajá, sí, aquí M toma el rol del operador adjunto. De nada. ¿Cuál de todos los circunflejos? ¿Estos? Son S. De nada. Vale. A ver, déjenme voy por el operador que inicialmente había tomado. Y ya nada más me queda poco espacio. Déjenme les borro por acá. Y tengo aquí el operador lineal. Bueno, entonces aquí nada más rápidamente. ¿Cómo le hacemos para calcular el adjunto? Necesitamos una base ortonormal, como ya lo habíamos comentado. Entonces, vamos a usar el producto punto. Y bajo el producto punto, no importa si es real o complejo, la base canónica es una base ortonormal, como ya lo habíamos comentado. Son los dos, en este caso de dimensión 2, los dos vectores unitarios, los vectores I y J, y que pues cuando ustedes hacen el producto punto, sea real o complejo, no importa, les da 0 entre ambos, y pues cada uno es un vector unitario, tiene norma unitaria. Entonces, vamos a transformar bajo T esta base, y pues nada más recordemos cómo formar la matriz asociada. Evaluamos T con 1, 0. X vale 1, Y vale 0. Al sustituir en la regla de correspondencia, pues X vale 1 y Y va a valer 0. Entonces la primera imagen es 2i menos 1. Para el segundo vector, ahora X vale 0 y Y vale 1. Entonces X vale 0 y Y, en este caso, va a valer 1. Entonces sería 1 menos i. Ya tenemos las imágenes. Y tomando estas dos, como estamos usando la base canónica, resulta que la matriz asociada a esta base ortonormal, bueno, la matriz asociada a T referida a esta base ortonormal, pues es la matriz 2i menos 1, 1 menos i, e i. Y esa es ya nuestra matriz asociada. Si recuerdan cómo calcular esta, bueno, ya recordaron cómo calcular esto. Bueno,
Sí, la base es la canónica. Esta que está por acá. Bueno, a ver, aquí me espero un momento en lo que terminan de anotar y me avisan para que obtengamos la matriz del adjunto. Pues en general, mientras nos especifiquen que la base canónica es ortogonal, ortonormal, bajo el producto interno que usemos, sí podemos usar la base canónica. Pero si nos especifican otro producto interno, que no sea el producto punto, por ejemplo, entonces hay que sacar la base ortonormal. Entonces, dependiendo del producto interno que nos estén señalando para trabajar, hay que trabajar con la respectiva base ortonormal. Aquí, si les soy sincero, pues yo prefiero trabajar nada más con el producto punto porque en general para estos adjuntos, sobre todo para lo que viene en cálculo vectorial, pues se usa el producto punto. Entonces, por eso es que le doy prioridad a este producto interno. Ni nada. Vale. Entonces, ya que tenemos nuestra matriz asociada a la transformación, pues lo que debemos hacer es conjugar y transponer. Entonces, tal vez no lo vieron como tal en álgebra. Entonces, aquí lo repasamos rápidamente. Lo voy a poner así. La matriz asociada al operador T. Como lleva un asterisco, la matriz, entonces estamos hablando de la conjugada transpuesta. Bueno, lo que hacemos es primero transponer o conjugar, lo que ustedes quieran, no importa, es independiente, siempre les da el mismo resultado. Por ejemplo, voy primero a conjugar. Entonces, conjugado de 2i menos 2i. Conjugado de 1 menos i, 1 más i. Conjugado de menos 1, pues es menos 1. Y conjugado de i es menos i. Entonces, nada más recordando que el conjugado solo cambia el signo a la parte imaginaria. Por eso menos 1 se quedó tal cual. Y por eso este 1 también se quedó tal cual. Entonces los conjugados solo cambian el signo a la parte imaginaria. Y ya una vez que conjugamos, nos hace falta transponer. Eso quiere decir que la matriz conjugada transpuesta que obtendríamos sería esta. Menos 2i, 1 más i, menos 1, menos i. Esta que tenemos aquí es la matriz asociada al adjunto. Ya la conjugamos y transpusimos. Entonces, esto es posible con la base ortonormal, de acuerdo al proceso que les comenté hace un ratito. Por eso es necesario que usemos una base ortonormal. Si no, esto no va a funcionar. ¿Algún comentario hasta aquí? Vale. Pues ya nada más para obtener el adjunto.
Recuerden que como estamos usando la base canónica, entonces tomamos la matriz asociada, la multiplicamos por XY y tenemos la regla de correspondencia. Menos 2ix menos y, 1 más ix menos iy. Esta ya sería la regla de correspondencia del operador adjunto AT, al operador que estamos trabajando. Esta que ya tenemos acá. Recuerden que esto es posible que podemos hacerlo de esta forma porque estamos usando la base canónica. Si no, tendremos que hacer las combinaciones lineales con un vector genérico, multiplicar ahora sí por la matriz y luego otra combinación lineal para obtener la regla de correspondencia completa. Pero pues en este caso, pues ya con la base canónica es suficiente que trabajemos. Bueno, entonces así es como podemos obtener el operador adjunto. Y esto nos va a llevar a que la matriz conjugada transpuesta nos devuelva ciertos tipos especiales de matrices, los cuales nos van a denotar operadores que se llaman normales. En general se llaman normales, pero que ya divididos en diferentes subtipos nos van a representar diferentes tipos de matrices, que los vamos a recordar a continuación. Entonces, indíquenme cuando ya le pueda mover. ¿Qué de todo lo que he dicho de base ortonormal? Ok. Que si no utilizamos una base ortonormal, entonces no podemos obtener el operador adjunto. Tanto por este método como por la justificación que les di del uso de la base ortonormal. No se puede obtener de esa forma. Siempre necesitamos la base ortonormal. Entonces, sin base ortonormal no hay adjunto. Sí, lo aplicamos directamente acá arriba cuando seleccionamos la base canónica, porque resulta que esta base, pues sus vectores bajo el producto punto son ortogonales entre sí. Y también bajo el producto punto son vectores unitarios, entonces forman una base ortonormal. De nada. Vamos a ver de qué nos va a servir. Porque vamos a tomar en cuenta este operador adjunto en lo que se conocen como los tipos especiales de operadores. Es necesario que sepamos calcular un adjunto de esta forma para poder reconocer cuando tenemos un operador simétrico o hermítico. El operador simétrico o hermítico es sobre los cuales se define lo que se conoce como el teorema espectral, que yo creo que nada más lo vamos a enunciar al final de la clase de hoy y ya lo trabajamos la siguiente sesión. Y eso, tal vez en este momento no le vean coherencia con lo que les voy a decir, pero eso es lo que les da justificación de por qué existe el criterio
de la segunda derivada para máximos y mínimos. Así tal cual como lo conocieron en cálculo y geometría analítica. Porque esto es una generalización a múltiples variables. Y es el cálculo de máximos y mínimos, pero de funciones multivariable. En su momento lo veremos. Esa última parte lo veremos al final del curso, es decir, el próximo martes, que es nuestra última clase. Ahí vamos a ver esa situación, les voy a explicar por qué, les voy a dar una breve introducción a lo que serían los máximos y mínimos de funciones multivariables desde el punto de vista del teorema espectral. Y para el teorema espectral necesitamos calcular el adjunto. Ni nada. Entonces, nada más díganme cuando ya le pueda mover. Vale. Entonces, vamos a ver rápidamente lo que es un operador normal y tipos especiales de estos operadores. Entonces, el operador normal. Resulta que para un operador normal, lo que necesitamos es un operador T, que va de U a U, su adjunto, que pues también va de U a U, y la composición de transformaciones, en el cual T es un operador normal, sí podemos conmutar en esa composición. Recordando nada más un poquito de la composición, esto quiere decir que si a T la evaluamos con el adjunto, nos va a dar exactamente lo mismo que evaluar el adjunto con T. Y bueno, pues probablemente digan, ¿eso puede existir? Que al evaluar dos operadores o dos funciones y conmutarlas nos devuelve exactamente lo mismo. Sí, sí puede suceder eso. Y no necesariamente tienen que ser los operadores inversos. Es decir, que T y su inverso, pues obviamente al componerse, pues nos devuelve la transformación identidad. No necesariamente tienen que ser esos. Son otros tipos especiales de operadores que en un momento vamos a detallar. Aquí nada más quiero contemplar dos propiedades importantes de estos operadores normales. Lo primero, pero no voy a utilizar la barra. La definición de valor y vector propio. Aquí podemos observar que al evaluar U con T, no es cierto, al revés, al evaluar T con U, obtenemos que U es un vector propio, multiplicado por su respectivo lambda, su respectivo valor propio. Bueno, T asterisco va a tener como valor propio al conjugado de lambda. Entonces, aquí ya vamos a poder establecer una situación dentro de los valores y vectores propios que también podría ser números complejos. Vamos a manejar ya matrices con números complejos y vamos a ver sus valores propios, de qué naturaleza nos dan. Lo vamos a ver en estos minutos, nada más lo vamos a comentar. La segunda situación es que si T es un operador normal, pues tengo la definición de valor y vector propio. Y aquí voy a poner un lambda 1.
tendríamos que lambda está asociado al valor propio u, al vector propio u, y lambda 1 está asociado al valor propio lambda 1. Aquí hay que tomar en cuenta que lambda es diferente de lambda 1. Eso nos va a dar como consecuencia que el producto interno entre u y v va a ser 0. Los espacios característicos de un operador normal siempre son ortogonales entre sí. Siempre lo van a ser. Y vamos a ver más adelante con un tipo especial de operador normal que eso nos va a permitir diagonalizar a su matriz. Un operador, por ejemplo, el operador T tiene su matriz asociada, es una matriz. Entonces, si ese operador es un tipo especial de los que vamos a mencionar específicamente dos de ellos, eso significa que siempre vamos a poder diagonalizar. Entonces, nada más aquí en resumen de esta cuestión teórica. Un operador normal es aquel que conmuta con su adjunto en la composición de transformaciones. Los valores propios del operador adjunto son los conjugados del operador original. Y para dos valores propios diferentes, los espacios característicos del operador normal siempre son ortogonales. Entonces, eso lo vamos a manejar ya más específicamente en los tipos de operadores que se rigen con el teorema espectral, que ya les he comentado, y que vamos a revisar rápidamente a continuación. Entonces, nada más en lo que terminan de anotar, me avisan para que comencemos a ver esos tipos especiales de operadores, y que también, si no lo vieron en álgebra, pues sepan cuáles son los tipos especiales de matrices. Vale. A ver. Entonces, estos son los tipos especiales de operadores normales. Tipos especiales de operadores. A ver, tenemos el operador lineal T que va de U a U, donde A, así nada más lo vamos a manejar como A, es su matriz asociada. Bueno, tenemos la siguiente situación. Ya sabemos que la matriz del adjunto, pues es la conjugada transpuesta. Entonces, lo voy a clasificar en dos casos. Primero el caso real, donde no pinta el conjugado, porque no hay partes imaginarias, entonces el conjugado no está presente. Entonces solamente está la transposición. Entonces, si la matriz A, la matriz asociada a T, es igual a su transpuesta, este es un tipo especial de matrices que les llamamos
matrices simétricas. Y en consecuencia, el operador T, aquí vamos a ponerle por lo tanto, T es simétrico. Un ejemplo rápido de la matriz simétrica. 2 menos 1, 3, 3. Esta es una matriz simétrica. Ustedes pueden observar que la diagonal principal pues, tiene dos números reales, 2 y menos 1. Puede ser cualesquiera par de números. Bueno, dependiendo del orden, ¿no? Si es una matriz de 3×3. Es más, si quieren les pongo de ejemplo una matriz de 3×3 para que quede más claro. 2, 3, 3, menos 1, 0, 0, 2, 2, 5. Por ejemplo, esta es una matriz simétrica. Aquí pues hay tres números cualesquiera. En la diagonal principal hay números cualesquiera. Y en los triángulos superior e inferior pues son los mismos elementos en posiciones equidistantes. Entonces esa es una matriz simétrica. Cuando la transponen pues se queda igual, no le pasa absolutamente nada. Tenemos el caso cuando una matriz, al transponerla, cambia de signo. Y estas son matrices que conocemos como antisimétricas. Y en consecuencia, eso quiere decir que T pues es un operador antisimétrico. Un ejemplo rápido. Esta es una matriz antisimétrica. Ustedes pueden observar que en la diagonal principal hay puros ceros. Entonces ese es un caso especial de las matrices. Cuando la diagonal tiene puros ceros y los elementos equidistantes en los triángulos superior e inferior pues vienen siendo el mismo número pero con signos contrarios. Observen como aquí hay menos 1 y 1, 2 y menos 2, 3 y menos 3. Entonces, este es un ejemplo de una matriz antisimétrica. Indíquenme cuando le pueda bajar para ver el siguiente tipo especial de matriz. Vale. El siguiente tipo especial de matriz es cuando la transpuesta es igual a la inversa. Y en este caso decimos que la matriz es ortogonal. En consecuencia, pues tendríamos al operador T como un operador ortogonal. Y este tipo de matrices son muy curiosas porque siempre tienen esta forma. Me pongo
un poquito más, con más espacio. Solo le voy a dar de ejemplo la matriz de orden 2. También existen matrices de orden 3, de orden 4, del orden que ustedes quieran. También pueden ser ortogonales. Coseno de alfa, seno de alfa, menos seno de alfa, coseno de alfa. Este es el tipo genérico de las matrices ortogonales de orden 2. Y tiene una situación especial. Si yo tomo la columna coseno de alfa, seno de alfa, y tomo como segunda columna menos seno de alfa, coseno de alfa, resulta que las columnas de toda matriz ortogonal forman una base ortonormal. De hecho, fíjense, si hacen el producto de punto entre estos dos, pues sería coseno de alfa por menos seno de alfa, lo voy a poner así, menos coseno, seno, más seno de alfa por coseno de alfa, pues les da coseno de alfa, seno de alfa. Y pues el resultado es 0. Son una base ortogonal. Y por otro lado, si tomamos cada uno de los vectores de manera independiente y le calculamos su módulo, pues calculemos el módulo como lo hacen en cálculo y geometría analítica. Sería cuadrado de la primera componente más cuadrado de la segunda. Y todo eso raíz. Y pues tenemos la identidad pitagórica fundamental. Coseno cuadrado más seno cuadrado pues es 1. Entonces la norma de este pues es 1. Resulta que este pues es exactamente el mismo proceso. Menos seno de alfa al cuadrado más coseno de alfa al cuadrado. Terminamos otra vez con seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1. Y resulta que todas las matrices ortogonales, sus columnas, forman una base ortonormal. De hecho, de ahí viene el nombre, por eso se conoce como base ortogonal, como matriz ortogonal, porque sus columnas forman una base ortonormal. De aquí hay que poner atención especial en este tipo de matrices ortogonales, y este otro tipo de matrices simétricas. Porque son la clave para conocer lo que es la descomposición espectral. Entonces, este es el caso real. Son 3 tipos especiales de matrices que se pueden obtener a partir de la transposición. ¿Hasta aquí tienen algún comentario? Sí, en general siempre van a tener senos y cosenos, que serían los ángulos directores del vector referido al sistema, al espacio vectorial sobre el cual se esté trabajando. Por ejemplo, estos de senos y cosenos, pues porque tenemos aquí el vector y aquí tenemos esta alfa. Y pues tenemos este cateto que sería el seno y el adyacente que sería el coseno. Cuando ya tenemos 3 dimensiones, tendremos este vector. Entonces se forma un ángulo acá y otro ángulo acá. Y entonces ahí serían los cosenos o los senos directores del vector. Entonces sí, este tipo de matrices siempre se forman con senos y con cosenos. Incluso puede haber combinación de nada. Puede haber combinación de ambos, senos y cosenos con 2 ángulos diferentes. Eso es lo que da inicio al sistema de coordenadas esféricas. Pero bueno, eso también es tema de cálculo vectorial. Bueno, indíquenme cuando le pueda mover para que veamos rápidamente el caso complejo y ya nada más enunciamos lo que es el teorema espectral.
Sí, la inversa. Vale, entonces, esto es respecto al caso real. Al caso complejo, rápidamente. Aquí sí ya involucramos al conjugado. Si A es igual a su conjugada transpuesta, entonces este tipo de matrices las llamamos como hermíticas o hermitianas. Y en consecuencia, tendríamos que T pues es un operador hermítico o hermitiano. Es hermítico. Aquí de ejemplo voy a poner una matriz nada más de orden 2, para no tardarnos mucho. Este es un ejemplo de una matriz hermítica. Observen que la diagonal principal solo contiene números reales. Eso es importante, en una matriz hermítica la diagonal principal solo tiene números reales. Y los números que se encuentran en los triángulos superior e inferior de manera equidistante son conjugados entre sí. De tal forma que, por ejemplo, transpongo esta matriz menos 3i menos i2 y la conjugo. Entonces conjugo este. Estos no los conjugo porque son números reales, entonces no tienen parte imaginaria. Y observen cómo efectivamente nos quedó la misma matriz después de transponer y de conjugar. Entonces, este es un ejemplo de la matriz hermítica. Aquella que al transponerla y conjugarla se queda exactamente igual. Y pues tenemos el caso de la matriz antiermítica. Si conjugamos y transponemos y obtenemos una matriz, la misma matriz pero con signos cambiados, pues entonces tenemos una matriz antiermítica. Y en consecuencia, pues T es un operador antiermítico. Un ejemplo de este tipo de matrices es esta. 7i, 2i, 1 menos i, menos 1 menos i. Observen lo que sucede. La diagonal principal tiene solo números imaginarios. Y los elementos en los triángulos que son equidistantes solo cambian de signo en la parte real. De hecho, si ustedes se dan cuenta, son como que muy similares estas matrices hermíticas a las simétricas y antiermíticas a las antisimétricas. Y eso se debe a que las matrices simétricas y antiermíticas son casos especiales y antisimétricas son casos especiales de este par de tipos de matrices. Esta pues es generalizado desde el punto de vista de los números complejos y los anteriores pues son nada más centrándonos en los números reales. Y el último tipo especial de matrices pues es el que generaliza las ortogonales. Si A conjugada transpuesta es igual a la inversa, entonces este tipo de matrices las llamamos unitarias. Y por lo tanto,
T debe ser un operador unitario. Aquí ya no puedo hablar de senos y cosenos porque ya estamos hablando de números complejos. Entonces, por ejemplo, puedo tener 4i3 3, 4i. Y todo esto dividido entre 5. Entonces, esta es una matriz unitaria. Si la transponen y conjugan, les va a dar la inversa de esta matriz. Obviamente, para que podamos realizar un símil con la matriz ortogonal, necesitamos usar el producto punto, pero complejo, donde el segundo vector siempre debe ir conjugado, como lo comentamos. Bueno, entonces, estos 6 son los tipos especiales de matrices. Y su nombre le da origen a los tipos especiales de operadores normales. Todos estos son operadores normales, porque al aplicar la composición de T con su adjunto, pues resulta que nos va a devolver, déjenme subo rápidamente, nos va a devolver esta situación. Que la composición de transformaciones con el adjunto, pues resulta que conmuta. Esto es importante debido a que en general este tipo de matrices, las matrices hermíticas, nos van a permitir establecer lo que se conoce como el teorema espectral. Y ese teorema espectral se define para que podamos descomponer una matriz en matrices más simples utilizando los valores propios. Ya no nos va a dar tiempo de hablar al respecto, entonces la próxima clase vamos a hablarlo ya directamente sobre los operadores hermíticos en general. De hecho, nada más vamos a ver dos cuestiones teóricas rápidamente sobre los valores propios de las matrices hermíticas y sobre la descomposición espectral. Y vamos a poder tomar una matriz así como esta y poder descomponerla en matrices hermíticas más simples. A partir de ahí ya podemos aplicar, por ejemplo, ese teorema espectral para cambiar de coordenadas o para identificar máximos y mínimos de funciones multivariables. Bueno, ¿hasta aquí tienen algún comentario o alguna pregunta? Sí, Emilio, ¿qué pasó? Ajá, sí, exactamente. Se calcula la matriz asociada y ya que calculan la matriz asociada, pues ven qué tipo de matriz es. Y ya con eso dicen, ah, pues este operador es hermítico, o es antisimétrico, o es unitario.